Bien, bien hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro estudio de verso a verso del primer libro de Samuel. El día de hoy comenzamos, o terminamos, mejor dicho, el capítulo 17 del verso 31 al 58. Estamos en este capítulo 17 que nos narra una de las batallas más famosas de la Biblia, ¿no? La famosa batalla entre David y Goliat, ¿no? Muy conocido. Ya hemos visto la primera parte donde de pronto este paladín, como lo llama la Biblia, ¿no? Este líder, este representante de los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, enemigos de Israel, estaban, dice, ¿no? En el valle, dice, y este paladín salía todos los días a hacer una especie de oferta, ¿no? De alguna manera de amenaza también a la vez, propuesta, ¿no? Reto donde decía que manden un hombre, ¿no? Que si ese hombre lo vencía a este paladín, entonces ellos iban a ser esclavos de Israel. Pero si este paladín, este gigante, vencía a ese hombre representante de Israel, entonces sí, todos los ciudadanos de Israel iban a ser esclavos de los filisteos, ¿no? Entonces, y dice, todos los días salía a hacer esto, ¿no? Me me pregunto, ¿no? Si de pronto, ¿por qué le dejaban hablar tanto, ¿no? ¿Por qué aceptaban esos términos? ¿Qué pasaría si de pronto salía el paladín y salía toda una cuadrilla de soldados de Israel y entre todos lo agarraban, ¿no? Pudo haber sido, pero la cobardía y la falta de fe y sobre todo el estar desconectados de Dios, comenzando desde el rey, ya que dependía, cualquier ataque dependía del mismo rey, de Saúl. Pero capítulos atrás nos muestran que Saúl, ya el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl, ¿no? Entonces, Saúl está haciendo acá las cosas en sus fuerzas y ciertamente ha estado tratando, ha estado tomando medidas, ofreciendo a su hija, ofreciendo, exonerar impuestos, ofreciendo muchas cosas. Vamos a llamarlo a todo esto, haciendo uso de estrategias de hombres, ¿no? Estrategias carnales, con tratar de convencer y esta estrategia no convenció a nadie, sino más bien por lo contrario, todos estaban contagiados de la incredulidad y la cobardía del rey y nadie salía, ¿no? Dice que hacían susurras, salían al frente de batalla hasta que salía el gigante y después todos nuevamente desaparecían, ¿no? Pero el capítulo, pero versos atrás también de este capítulo nos mostraban, ¿no? De cómo es que de pronto Isaí, padre de David, envía a David con unas loncheras para sus hermanos que estaban en la batalla, entre comillas, con Saúl le envía, ¿no? Llevando alimentos para sus hermanos y David se encuentra con este cuadro, ¿no? Con este panorama de ver este paladín, ¿no? Que de pronto estaba atemorizando al pueblo y de pronto David sale a la línea, al valle también junto con ellos y ve que todos huyen, ¿no? Entonces, David dice, ¿qué está pasando, no? Y en el verso 25, la segunda parte, para retomar un poco, le dicen, ¿no? Al que venciere el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel, ¿no? Le dicen a David, ¿no? Como que hay recompensa por este gigante, ¿no? Entonces David dice, habla, ¿no? Entonces, verso 26 dice, entonces David habló, o habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. Entonces el pueblo estaba con su mirada puesta en la propuesta de Saúl. Tenían al gigante enfrente y tenían la propuesta de Saúl. Eso eran todos. Cuando digo el pueblo, en realidad es el ejército, soldados. Tenían dos cosas: al gigante al frente, como un reto a vencer, y la recompensa que estaba ofreciendo Saúl, ¿no? Y definitivamente esa recompensa era insuficiente para ellos, para vencer su cobardía o su falta de fe, de tal manera que ninguno se animaba. Pero David en estas palabras introduce, quizás en este capítulo, por primera vez la palabra Dios. Y si tú lees, haces un ejercicio del verso 1 al 25, no vas a encontrar la palabra Dios. Entonces, mientras que el pueblo tenía la recompensa de Saúl y el gigante enfrente y esta recompensa no ha causado nada en ellos,
David tiene lo siguiente, tiene al gigante enfrente, pero al mismo tiempo tiene lo siguiente, ¿no? Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado a los escuadrones del Dios viviente? David está viendo como una ofensa a Dios mismo lo que este gigante está haciendo. David claramente identifica que esta batalla o este oprobio finalmente es contra Dios. Y eso lo va a hacer decidir a él no a defender a Dios, sino a defender el pueblo de Dios en el nombre de Dios. Y eso sí, de alguna manera vamos a ver que va a causar algo en David. Mientras que las recompensas que había ofrecido Saúl no hicieron nada en el ejército, pero el celo que tiene David por el Dios viviente, por el Dios de Israel, lo va a llevar a poder tomar ese paso de fe y presentarse ante Saúl y a decir, yo estoy dispuesto a ir a pelear con ese gigante. Mi hermano, en la vida nos vamos a encontrar con diversos gigantes, diversas situaciones complicadas, tentaciones, qué sé yo, pero no tanto veas las consecuencias, los pros, los contras materiales, sino ve qué tanto eso ofende a Dios. Eso que se te propone o eso que está ahí frente a ti, qué tanto ofende a Dios, a ese Dios en quien tú crees, ese Dios a quien tú sirves. Entonces, cuando las cosas lo ves desde la perspectiva de Dios, eso te va a llevar a decidir de otra manera. Pero si vas a ver los pros y los contras, simplemente te vas a chupar ante el problema, te vas a chupar ante la tentación y simplemente nos vamos a llenar de cobardía, ¿no? Entonces vamos al verso 31, dice. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, ¿no? ¿Qué dijo David? Y David dijo, ¿no? ¿Quién es este filisteo incircunciso, no? Para que provoque los escuadrones del Dios viviente. Entonces, estas palabras se escuchó este grupo de personas y se lo llevan a Saúl, ¿no? Entonces dice, fueron oídas las palabras de David que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir, diciendo, no, por fin tengo un candidato, ¿no? Un voluntario que quiere pelear contra Goliat, ¿no? Y David dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. En otras palabras está diciendo, no se llenen de cobardía, no se rindan, ¿no? Dice, dice, ¿no? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo, ¿no? Entonces David está decidido a ir a pelear contra el filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, esto de alguna manera, vamos a imaginarnos un poco, ¿no? Vienen con la noticia a Saúl diciendo que hay un candidato que quiere ir a pelear, que se ha ofendido porque este gigante está ofendiendo a Dios. Hay uno que está indignado. Saúl lo manda a llamar y de pronto aparece David, que la Biblia dice que es un muchacho de aproximadamente 15, 16 años, ¿no? Y esto yo me imagino en Saúl como que le hubiese parecido como una broma de mal gusto, ¿no? Diciendo, ¿tú? Por eso que no le cree en primera instancia, ¿no? Dice el verso 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. En otras palabras, mis hermanos, está menospreciando a David por ser muchacho y es muy probable también, no solo por ser muchacho, sabemos que a los 15 y 16 años el ser humano aún no ha terminado de crecer, en el caso de los hombres, ¿no? Entonces ahora, teniendo frente a él a un hombre de casi 3 metros, mismo Saúl siendo un hombre de buena estatura, tal como lo ha escrito capítulos anteriores, el mismo ejército está lleno de hombres de guerra, varones de guerra, y todos ellos llenos de cobardía. Viene un muchacho ahora y esto va a escuadrar a Saúl, ¿no? ¿Cómo vas a ir tú, no? Es como diciendo, este es un... Pero no contaba con que David no va a ir en sus fuerzas, pues, con que David no va a ir porque es muchacho o no está confiando en sí mismo. No contaba Saúl con que David tiene algo distinto a ellos, distinto a Saúl y a todo su ejército. A Saúl hace rato que Dios le ha quitado de su espíritu. Y por ende el pueblo está siendo influenciado por este rey que no está conectado con Dios. Mientras que David
vamos a verlo más adelante, tiene de su lado a Dios, tiene una comunión con Dios, tenía a Dios de su lado. Por eso lo va a llenar de certeza, ¿no? Y David no va a confiar en su físico ni en su experiencia, sino va a confiar que Dios va a ser fiel, que Dios lo va a librar. Eso es la gran diferencia entre ellos dos, ¿no? Entonces, pero eso Saúl no está logrando ver aún. Verso 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba al león, al oso. Fuese león, fuese oso, verso 36, tu siervo lo mataba, y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces David está viendo a este filisteo como un oso más, como un león más, pero este filisteo, David tiene clara que ha provocado a su Dios, al Dios de Israel, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Dice, ha provocado al ejército del Dios viviente, ¿no? Ahora, David no está descansando sobre su propia valentía o destreza. Muchos cuentan esta historia, narran esta historia, sacan mensajes revalorando o valorando o sobrevalorando la valentía de David. En realidad no tanto se trata de David. Esta historia se trata de la fidelidad de Dios. Si hay algo que destacar en David es que él confió en Dios. No tanto que David era fuerte, tenía una destreza, que David era valiente, aunque lo fue. Entonces el mensaje principal no es ese, mi hermano. No es que la Biblia esté destacando la destreza o valentía de David. La Biblia nos va a mostrar el poder del Dios viviente, que el pueblo de Israel lo tenía, que Saúl lo tenía en su momento, pero han dejado de lado al Dios viviente. Entonces, en el verso 36 vemos claramente que David está diciendo, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Entonces, David no está viendo en Saúl como alguien imposible, porque David sabe que tiene al Dios viviente. 37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Entonces te das cuenta aquí, ¿no? Claramente que David no está diciendo yo soy fuerte, yo soy valiente, tengo destreza, tengo práctica. No, David no está descansando sobre sus propias estrategias o sobre sus propias cualidades. David está descansando sobre lo que Dios ya ha hecho con él en el pasado. Claramente dice, Jehová me ha librado de las garras del león, a ese a quien él le abría la quijada y le quitaba la ovejita que de pronto se estaba comiendo, ¿no? Jehová me ha quitado de las garras del oso. Entonces David tiene, mis hermanos, una experiencia porque en diversas circunstancias similares a lo que ahora va a suceder, él ha sido librado por Dios. Entonces, vamos a decirlo así, él tenía una experiencia con el Señor en circunstancias difíciles. Esa es la gran diferencia entre este muchacho y los hombres de guerra y el ejército de Saúl. Y esa es la gran diferencia entre este muchacho y el mismo Goliat, que David sabe que Dios lo puede librar. Él tiene a Dios de su lado. Entonces, mi hermano, cuando afrontes una dificultad, cuando afrontes un problema, algún imposible, algún gigante, salud, economía, problemas familiares, emocionales, qué sé yo, no pretendas luchar en tu propia experiencia o con tus propios criterios, con tus propias fuerzas, con tus propios recursos. Al primero que tienes que invocar y entender es que Dios tiene poder para librarte de esa circunstancia, de ese mal momento, de esa enfermedad, de esa crisis económica. Es Dios quien te va a librar. Entonces vemos claramente en esta historia que David no está confiando en sus propias fuerzas, está confiando en lo que Dios ya ha hecho con él. Ahora, el enemigo lo que va a hacer es lo contrario, que olvides
cuán bueno, cuán fiel, cuán poderoso ha sido Dios en tu vida. Eso hizo en Saúl. Saúl en algún momento experimentó el favor de Dios. El pueblo de Israel en algún momento experimentó el favor de Dios. Ganaron batallas. El hijo de Saúl, Jonatán, ganó batallas siendo con pocos hombres a un ejército. Pero ellos han olvidado todo eso y ahora tienen un gigante frente a ellos y como han olvidado todo el poder y fidelidad de Dios, están atemorizados y están viendo sus propios recursos, están ofreciendo sus propias recompensas con estrategias de hombres y no ha logrado nada este Saúl. Mientras que viene David y David la tiene clara. Sabe cómo Dios lo ha librado del oso, sabe cómo Dios lo ha librado del león y dice, de la misma manera Dios me va a librar de las manos de este filisteo gigante llamado Goliat. ¿Estamos claros? Entonces, verso 37, segunda parte, dice, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Me llama la atención cómo es que Saúl, quien es el rey de Israel, quien fue ungido en algún momento por el profeta Samuel en el nombre de Jehová, ahora dice a David, ve que Jehová está contigo. Inconscientemente está reconociendo que Dios está con David, pero no está con él. Porque si Saúl hubiese entendido, hubiese acudido a Dios, Dios también está con su pueblo. Y Dios había prometido a este pueblo que los iba a librar de sus enemigos y que iba a entregar a sus enemigos en sus manos. Desde los tiempos de Moisés y Josué, Dios les había traído promesas de victoria sobre los pueblos paganos. Pero Saúl dice, ve y Jehová esté contigo, diciendo, no, contigo está Dios, pero con él no está. La pregunta esta noche, mi hermano, ¿Dios está contigo? Si Dios está contigo, confía en el Señor. Y a veces hacemos esto, ¿no? Pensamos, mal pensamos, decimos, pensamos que Dios está con el pastor, que Dios está con el hermanito tal, porque es un hermano de oración. Mi hermano, Dios está contigo. Dale ese lugar. Tú también puedes doblar rodillas al Señor. Clama al Señor. De la misma manera que Dios puede obrar, obró de muchas maneras en el Antiguo y Nuevo Testamento, en diversas situaciones también puede obrar en tu vida, pero ábrele, confía en Él, acude a Él, descansa en Él, ¿no? Verso 38. Dicho esto, mis hermanos, dice, y Saúl visitó a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y aquí vemos algo, ¿no? Que Saúl ya aceptó que va a ir este muchacho a la batalla, y Saúl quiere meter su mano, como se dice, en lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Saúl? Le da de su propia armadura, ¿no? Su casco, su coraza, su espada. Y vamos a darnos cuenta que esto es algo que David no necesitaba, sino más bien al contrario, le va a hacer estorbo, ¿no? Uno de que físicamente no eran de la misma talla. Saúl era, según los relatos, capítulos atrás, era un hombre de gran estatura también, Saúl. David es un muchacho de 15, 16 años. Imagínate, algún momento te has puesto un zapato grandote. No es cómodo caminar, ¿no? Y menos va a ser pelear, ¿no? Le han puesto un casco que le va a tapar todo, ¿no? Y más le va a pesar que otra cosa. Entonces, físicamente esto no es, pero también tiene un simbolismo, ¿no? Tiene un simbolismo en el sentido de que David no necesita de una vestidura adicional. Tiene que usar lo que Dios ya le ha dado. ¿Me dejo entender? David no necesita una vestidura adicional. David tiene que usar lo que Dios ya le ha dado. Cuando David estuvo frente al oso, frente al león, no necesitó de una vestidura. Lo que necesitó fue confiar en Dios, confiar en que Dios lo iba a librar. Por último, ¿no? Hablando ya desde un punto de vista espiritual, mis hermanos, no podemos pretender dizque ayudar a Dios con estrategias de hombres. A veces queremos ayudar a Dios en situaciones donde no queda otra que orar y clamar a Dios, pero a veces pretendemos ayudarle a Dios. Eso hacen muchas personas, ¿no? Confían en Dios, pero al mismo tiempo acuden
a imágenes, acuden a supersticiones, acuden a algunos incluso a chamanes, pretendiendo ayudar a Dios cuando en realidad eso es estorbo, algo que Dios no necesita. Según de Corintios capítulo 10, Pablo enseñando a los Corintios, en el verso 4 dice que nuestras armas, dice, no, las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces Pablo claramente dice que nuestras armas con las que nosotros luchamos, peleamos la buena batalla, no son carnales, mi hermano, son espirituales. Y en su carta a los Efesios, Pablo claramente describe incluso la armadura espiritual que tenemos en Cristo, ¿no? Habla del yelmo de salvación, que ya entender y recordar siempre que somos salvos en el Señor, pase lo que pase aquí en la tierra. Habla de la coraza de la justicia, de que ya hemos sido justificados en Cristo. Habla del cinto, del cinturón o de la faja de la verdad, que siempre debemos andar en la verdad, que es la palabra de Dios, ¿no? Y así va describiendo, ¿no? Habla del escudo de la fe, ¿no? Que va a evitar los dardos del enemigo, ¿no? Y vamos a ver más adelante que este enemigo Goliat desde un principio comienza a soltar dardos, ¿no? Entonces, mis hermanos, recuerda, el Señor ya nos ha dado una armadura y esa armadura la tenemos en Cristo y la tiene todo cristiano. No pretendamos usar técnicas de hombres para disque ayudar a Dios. Confía en el Señor, llénate de fe en el Señor. Vuelvo a repetir nuevamente, esta historia no se trata de la valentía de David, se trata de la fidelidad de Dios para librar a su siervo. Lo único que hizo David fue confiar en Dios. A veces se cuenta como que, David fue valiente y destreza y tanta cosa. No, no se trata del hombre, se trata de Dios, de lo que Dios hizo a través de este muchacho. Cuando de pronto Dios te dé victoria ante alguna circunstancia, sea de salud, enfermedad, digo, situación económica, recuerda, no se trataba de ti, se trataba de que Dios quería manifestar o glorificarse a través de ti. Él quería mostrar a los demás cuán poderoso es Él. Amén. Verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. ¿Te das cuenta que dice tomó su cayado? O sea, su propia, algo que él ya usaba normalmente, algo que era de él, ¿no? Y Dios muchas veces va a usar algo que ya tienes. A veces estamos diciendo, no, si Dios me da esto, entonces las cosas cambian. Muchas veces Dios va a usar las cosas que tú ya tienes, ¿no? Dice, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas. Esto también a veces le han tratado de encontrar la quinta pata al gato, ¿no? Diciendo, ¿por qué eran 5 piedras? Porque si eran 30 mi hermano le iba a pesar quizás, ¿para qué necesita más? Otros dicen, pero ¿por qué no fue una nomás? Qué falto de fe, ¿cómo te hubo que...? En realidad te escogió 5 porque encontró 5. ¿Correcto? Encontró 5 piedras eh, en el arroyo, es decir, en el río, y dice, y las puso en su saco pastoril. Su saco pastoril es el saco el bolso que él usaba como pastor. No se está haciendo de una nueva indumentaria, sino está usando lo que él tiene. En el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano, su onda, no está tomando onda ajena, sino su propia onda, con la que ya él normal estaba acostumbrado a usarlo, y se fue hacia el filisteo, ¿no? Y esto es interesante, mi hermano. Dios va a hacer que David use las herramientas que él ya sabía usar. Va a hacer que David use las herramientas que él ya tenía. No necesariamente le va a dar algo extraordinario. Para darnos cuenta que la victoria no fue gracias a que Dios le dio una armadura, un casco, no. La victoria fue porque él confió en el Señor y usó lo que tenía. Confía en el Señor y usa lo que ya tienes, lo que el Señor ya te ha dado, y Él te dará la victoria. Y por otro lado vemos, dice, y se fue hacia el filisteo, mi hermano. Cuando tienes un enemigo enfrente, tentación, situación, problema, dificultad, lo que tú veas, no le des chances al enemigo. Como dicen por ahí, al enemigo no se le da sajiro. Más adelante,
No le des espacio al enemigo. Todo el ejército de Saúl le han dado demasiado espacio al enemigo, de tal manera que han permitido o se han autopermitido escucharle por 40 días y 40 noches, todas las mañanas, sus amenazas. Y eso lo que ha hecho es incrementar su temor, su cobardía. David no le va a dar chance al enemigo. No va a esperar que el enemigo nuevamente venga. ¿Qué dice? El verso 40, la última parte dice, y se fue hacia el filisteo. David toma esa iniciativa de ir hacia el filisteo, de ir a luchar en el nombre de Dios, recordando que siempre Dios tiene el control. Mi hermano, a veces dijo alguien, ¿no? Los problemas nunca llegan antes y nos deben de agarrar por sorpresa. A nosotros quizás, pero a Dios nunca les da un problema, le va a agarrar por sorpresa. La Biblia dice, ¿no? Que Él nunca va a dejar de que seamos probados más allá de lo que no podamos soportar. De tal manera que cuando te viene una situación difícil, mis hermanos, no es porque al Señor se le fue, no es que porque el Señor estuvo descuidado y uy, te vino el problema, no. Si el Señor te permite pasar por alguna prueba, por alguna circunstancia difícil, es porque Él tiene el control. ¿Me dejo entender? O sea, los problemas a Dios no lo cogen por sorpresa. Eso es algo difícil que quizás de entender, porque cuando vienen los problemas, como que lo primero que sale en nosotros es, Señor, ¿por qué? ¿No? Como diciendo, se te pasó, ¿no? Se te pasó y mira lo que me está afectando. No, Dios es tan soberano que a Él no lo cogen por sorpresa. Él dice que no va a permitir que seamos probados más allá de lo que no podamos soportar. Entonces, más bien por lo contrario, mi hermano, tú tienes que llegar antes que el gigante. Tú tienes que llegar antes que el problema. ¿Qué hizo David? Se fue hacia el filisteo, hacia el enemigo, hacia la amenaza. No se corrió. No dijo, ya ver si es que viene entonces. No, fue hacia él. Verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, ¿no? Entonces, en realidad, a veces en la película, en los dibujos, vemos dos personajes, ¿no? David y Goliat, pero en realidad eran uno contra dos. Este Goliat tenía también a su escudero. El escudero era el que es como su guarda personal, el que le cargaba el escudo, por cierto, pero también el que de alguna manera lo chalequeaba, vamos a decir así, en medio de la batalla. Entonces vienen prácticamente dos contra uno frente a David, ¿no? Pero normalmente siempre hemos visto uno contra uno, ¿no? Pero en realidad eran dos, porque el escudero dice venía delante de él, ¿no? Aquí hay una superioridad numérica. Mis hermanos, por más superioridad numérica que tú puedas ver a la vista del problema, recuerda, David también no estaba solo. David estaba con el Dios de Israel. La Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No sé si te ha pasado esto, ¿no? Tengo un problema y tú estás ahí tratando de lidiar con ese problema y se te presenta otro, ¿no? Y como que ese otro nos quiere hacer y ahora, y ahora encima me pasa esto, decimos, hermano, recuerda, y así se te pasara una tercera, una cuarta, o un tercero o cuarto problema adicional, recuerda, tú estás con el Señor. Y si el Señor está contra nosotros, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces David en ningún momento va a titubear diciendo, yo pensaba que era uno, sino a pesar de que este filisteo, este Goliat viene junto a su escudero, David va a continuar y se va a dar prisa todavía. Verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, ¿no? O sea, esas características no necesariamente son de un guerrero, ¿no? Estas características básicamente son más bien de un modelo de catálogo, ¿no? Por así decirlo. Muchacho, rubio y de hermoso parecer, ¿no? No tanto tiene que ver con la milicia. Y entonces dice, el filisteo lo miró a David y de alguna manera este filisteo, este gigante, va a menospreciar a David, ¿no? Y esa es una de las armas del enemigo, mi hermano. Muchas veces el enemigo va a usar términos para menospreciarte, ¿no? O sea, y va a haber aquí un juego, antes de que lleguen a la batalla en sí, va a haber una batalla de boca, vamos a decirlo así, ¿no?
O sea, va a haber una lucha de palabras, ¿no? Y es cierto, muchas veces dicen que la batalla se da en la mente, dicen algunos, ¿no? Por palabras que tú escuchas, comentarios que escuchas, y muchas veces personas que no con mala intención, pero equivocadas, muchas veces te dicen cosas que te desaniman más que alentarte. No es otra cosa más que el enemigo usando estas técnicas para atemorizarte, para llenarte de cobardía y para que retrocedas o cedas a sus propuestas, ¿no? Esa es la tentación, muchas veces entra por ahí. Y de esa misma manera, este filisteo de alguna manera va a tratar de trabajarle, como decimos nosotros, a la boca, ¿no? Dice el verso 43. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus, dice, y maldijo a David por sus dioses. Entonces, primero le va a decir, ¿no? Tú eres perro que vengas a mí con palo, ¿no? O sea, su callado, ¿no? Su callado era con palo. Entonces tú vienes, yo soy perro, le dice, ¿no? Como que diciendo, el filisteo está fijándose en la armadura física de David. El filisteo no está viendo en nombre de quién está viniendo David aún. Está viendo solamente a David y al muchacho rubio, de hermoso parecer, no tiene ninguna contextura de guerrero. Él está viendo que está con un palo y lo va a maldecir, ¿no? Dice por sus dioses, ¿no? En nombre de sus dioses, de Saúl, por cierto. En última instancia, mis hermanos, vamos a ver que David también se va a defender proclamando a Dios. En última instancia, no es una batalla solamente de dos hombres que de pronto por ahí se han encontrado y se están pechando, ¿no? En última instancia, esta es una batalla entre el Dios de Israel y los dioses de los filisteos, entre el Dios verdadero y los dioses paganos. Y definitivamente Dios no va a permitir, ni por acá va a ser vencido, ¿no? Cada vez que tú ves este tipo de situaciones, vas a ver a Dios, por algo es el Dios verdadero, ¿no? Verso 44 dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré, dice, el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, ese es un juego de palabras para atemorizar, ¿no? O sea, le está diciendo, te voy a destrozar y voy a dar tu cuerpo, tu carne, a las aves de los cielos, ¿no? Al buitre, ¿no? Al cuervo, qué sé yo, a esos carroñeros, ¿no? Y a las bestias del campo, ¿no? Entonces, le está diciendo, te voy a despedazar. Eso es una estrategia para atemorizar a David. Muchas veces los problemas cuando se nos presentan, vuelvo a repetir, el enemigo dice esas voces a nuestra mente, ¿no? O a nuestros oídos, ¿no? ¿Para qué? Para rendirnos, para olvidar todo lo que Dios ya nos ha dicho en algún momento, para olvidar todo lo que Dios ya ha hecho en algún momento de nuestra vida. Esa misma estrategia lo usó con todo el ejército de Saúl. Por eso que estaban atemorizados, porque 40 días habían escuchado las amenazas de este Goliat. Estas mismas amenazas. Los voy a vencer y voy a entregar su cuerpo a las aves del campo, ¿no? Y estaban llenos de temor. Pero David no le va a dar chance a seguir escuchando, ¿no? Sino al contrario, David va a ver de que este no solamente es una batalla física, sino que Dios está de su lado y que este filisteo está representando al Dios pagano de los filisteos. Y no solo eso, y que este filisteo de pronto está viniendo con palabras persuasivas, palabras de engaño, y entonces él también va a usar palabras verdaderas, ¿no? Verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo ante ti, no dice con mi honda, aunque llevaba una honda, pero en última instancia su esperanza no estaba en la honda ni en las cinco piedrecillas, sino dice que yo vengo ante ti, no, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Le está diciendo, te has metido con mi Dios, y yo vengo en el nombre de ese Dios. Entonces, David le deja claro que,
que las armas de Goliat son carnales, ¿no? ¿Qué son? Espada, lanza, jabalina, pero las armas que él tiene es su fe en Dios, su confianza en Dios, que él va en el nombre de Dios. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y esto es importante, mis hermanos. David le deja claro que no es él quien, en última instancia, que lo va a vencer, sino le que está dejando claro que es Dios quien se lo va a entregar en sus manos. Y eso es algo que tú y yo debemos tener también claro, mis hermanos. Que cuando se presenta una circunstancia difícil, una situación complicada, sea enfermedad o lo que fuese, de que no somos tanto nosotros qué tan fuertes somos y vamos a vencer y vamos a pasar ese momento, sino debemos de tener claro que cuando vengan circunstancias difíciles en nuestra vida, Dios nos va a librar de eso, así como te libró del oso, del león, ¿no? Haz un poco de memoria, ya en algún momento Dios ha obrado en tu vida, de esa misma manera Dios puede seguir obrando si tú confías en Él. Entonces dice, este, 46, Jehová te entregará hoy, ni siquiera dice mañana, sino hoy en mi mano. Es una declaración de fe, por cierto. Es una manifestación de fe. Por eso digo, si hay algo que recalcar en David es un hombre lleno de fe. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy dice, a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, dice, ¿no? Y le está diciendo que no solamente le va a matar a él, sino también a todos los demás filisteos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces David, antes de escuchar las voces de Goliat que eran para atemorizarlo, para ningunearlo, menospreciarlo, comienza a declarar sobre el poder y la fidelidad de Dios. Mi hermano, esto es importante que lo entiendas. Que cuando pasamos momentos difíciles, siempre el enemigo va a hacer llegar pensamientos, palabras de desánimo para hundirnos más. Pero es ahí donde tú tienes que recordar y recordarte a ti mismo y recordarle a los que te rodean cuán poderoso es Dios y cuán fiel es Dios. Él dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y toda la tierra, dice al final, sabrá que hay Dios en Israel. En última instancia se trataba de Dios. Lo que David está diciendo es que en medio de toda esta situación, Dios lo ha permitido para que Él sea glorificado, para que toda la tierra, en primera instancia, el pueblo de Israel, en segunda instancia, los mismos filisteos, sepan que hay un verdadero Dios en Israel. Y en tercera instancia, todo aquel que lee este texto hoy en día puede decir, ciertamente hay un verdadero Dios que le dio la victoria a David. Verso 47. Dice, y sabrá toda esta congregación, todo eso que estaban reunidos ahí en ambos montes, en medio del valle, y sabrá toda esta congregación que Jehová dice, no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. ¿Te das cuenta? David tiene claro que esa no es una batalla que él está peleando con el gigante, que en realidad es una batalla entre Dios y ese pueblo y que por tanto hay victoria garantizada, porque es el Dios verdadero quien está en la batalla. Dice, porque de Jehová es la batalla. Cuando pasas momentos o situaciones, retos, pruebas difíciles, recuerda algo. Aunque tú eres uno de los personajes y estás involucrado en el asunto, pero en mi última instancia es Dios quien se quiere glorificar en medio de esa situación. Pero en última instancia es Dios quien quiere mostrar su poder, su amor en esa situación. Cuando te hablan de alguna enfermedad, de alguna situación difícil o imposible de solucionar humanamente o en nuestras propias fuerzas, recuerda, en última instancia Dios se quiere glorificar en medio de esa situación. Cuando Dios permite una tormenta en la barca de sus discípulos, es porque Él puede calmar la tormenta. No es porque a Dios se le está yendo las cosas fuera de control o está perdiendo el control de la situación. Pero a nosotros nos desespera, ¿no? Pero en vez de desesperarnos, recordemos cuán poderoso es Dios. Verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, esta parte me gusta.
David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hay un momento para escuchar, pero no escuchar tanto al filisteo, porque se podría llenar de temor, ¿no? Y comenzar a creerle. Hay un momento para responder, recordar cuán poderoso y fiel ha sido Dios y es Dios, pero hay un momento para actuar, mi hermano. De nada vale que nos quedemos declarando las bondades de Dios si no actuamos. Entonces aquí vemos a un David, dice, David se dio prisa. Cuando ve que el filisteo ya se levanta y está echándose a andar, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Entonces David, esto se llama, no solamente proclamó su confianza en Dios, sino que accionó su fe, dio el primer paso, no le dio chances al enemigo. A veces ese típico, ¿no? Mañana, cuando hay algo que tenemos que de pronto a veces afrontar o hacer, siempre decimos mañana lo hago, ¿no? Mañana o pasado. O ya se va a dar el momento. Mi hermano, da ese primer paso. No permitas que ese pecado, esa tentación o esa circunstancia difícil o ese problema te siga atormentando. Y no solamente a ti, sino también a los tuyos. Vuelvo a repetir, eso es lo que había permitido Saúl con todo el ejército, que durante 40 días este Goliat salía a la línea de batalla y les decía sus verdades y los atemorizaba. Y ninguno de ellos corrió a la línea de batalla. Y tanto escuchar a Goliat ya se lo habían creído. David no le va a dar chances a Goliat. Goliat habló, David habló más. ¿No? Si tú hablas, yo hablo más. Si tú pretendes mentirme, no te voy a mentir, te voy a decir la verdad. ¿Quién es Dios y cuán poderoso es Dios? Y en última instancia se dio prisa, dice, y corrió a la línea de batalla. Esa es decisión, mi hermano. No le dio chances al enemigo. Recuerda, no le des chances a la tentación, a ese gigante. 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro, sobre su rostro en tierra. Se le clavó más, ¿no? Si la piedra quedó clavada, ahora imagínate, cae sobre su rostro, se le clavó más. Así venció David al filisteo con honda y piedra, no con herramientas o con armaduras que de pronto Saúl le pudo haber dado, sino con lo que Dios ya le había dado desde mucho antes. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David, dice, sin tener David espada en su mano. Y la Biblia hace ese énfasis, ¿no? Que David no usó de alguna manera la armadura, el cual estaba acostumbrado a usar el ejército de Saúl. Entonces, 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, del propio filisteo, ya imagino cuánto habrá pesado esa espada, porque era un hombre gigante, dice, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, ¿no? Y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. A su paladín es su representante, ¿no? De esta manera entonces David va a dar un mensaje a su propio pueblo y al pueblo enemigo. ¿Y cuál es el mensaje? Que el Dios de Israel ha vencido. Porque él había dicho, Dios me va a entregar el día de hoy. Dios me va a entregar tu cuerpo, le había dicho al filisteo. Y ciertamente él saca la cabeza y es una muestra, ¿no? ¿Y por qué saca la cabeza? De alguna manera, en una batalla, esa es una muestra ante todos los demás que estaban a metros observando, entonces una muestra de que él había vencido. Y esto va a inspirar a ese ejército que estaba, que había perdido la fe, a ese ejército que estaba lleno de cobardía, los va a inspirar a levantarse. Mira lo que dice verso 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron. O sea, va a inspirar al ejército, ¿no? Y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sahararim hasta Gat y Ecrón. Entonces, mis hermanos, en segunda instancia, cuando tú actúas en fe, cuando tú actúas con decisión, vas a inspirar a los que te rodean
que quizás que te rodean ya perdieron la fe o están perdiendo la fe. Cuán importante es para los líderes, siervos, padres de familia, actuar en fe, ser decididos. Eso va a inspirar a tu entorno a que también, como se dice, se llenen de fe, ¿no? Y digan, así como Dios libró a David, también nos va a librar a nosotros. Y eso es importante, mi hermano. Pero si nosotros como, vamos a decirlo, como cabezas de hogar o como líderes, de pronto estamos luchando con nuestra fe, estamos dudando, ¿no? También vamos a traer ese mismo desánimo a los demás. Aquí vemos un claro contraste entre la actitud de Saúl, que no tenía a Dios, por ende tenía un pueblo acobardado. La actitud de David, que confió en Dios, de cómo lo libró del león, de cómo lo libró del oso, y ahora va a actuar en fe, y entonces va a inspirar a ese mismo ejército, a ese mismo público. Dice el verso 53. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Eso era normal, era parte de la guerra. Si tú ganabas a un pueblo, terminabas llevándote todo el botín, la recompensa. 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda, ¿no? Entonces, como una especie de trofeo. 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, ¿no? Por el otro lado de la película, ¿no? Va a retroceder un poquito en cómo es que Saúl vio todo esto, ¿no? Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que yo no lo sé. Y el rey le dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. O sea, pregunta a su general diciendo, ¿quién es ese joven, no? Aunque Saúl ya había conversado con David, e incluso le ha intentado dar su armadura, pero al preguntar quién es ese joven, lo que está preguntando es de qué familia viene, ya, de dónde viene, quiénes son sus padres. Lo conoce quizás físicamente, porque en algún momento también ha tocado el arpa para que deje de ser atormentado, ¿no? Pues ya lo conoce, pero ahora lo que está tratando de indagar es de qué familia viene, ¿no? Su general les responde diciendo, viva a tu alma, oh rey, es como decir, te la juro que no sé quién es, ¿no? 57. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, dice, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Ahora David se va a presentar frente al rey con la cabeza del gigante, ¿no? Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Mis hermanos, en esta última parte es importante identificar esto. Saúl ve que David trae la cabeza del gigante, ¿no? De ese que los ha atemorizado por tanto tiempo. Y Saúl está pensando y creyendo y está con la mirada puesta sobre el hombre llamado David, como tratando de encontrar una explicación diciendo de qué familia eres, ¿no? ¿Por qué tanta destreza o por qué tanta valentía, qué sé yo? Y en ningún momento está reconociendo que es Dios quien ha dado la victoria. A pesar de que David le ha dicho en más de una ocasión que así como Dios me libró del leoso, del león, me va a librar de este filisteo incircunciso, David digo, Saúl no muestra ningún interés por Dios hasta este momento. En ningún momento está diciendo, mira, cómo es que Dios te ha librado. Y mira, no, lo que está tratando de averiguar y de encontrarle una explicación de qué familia es para que finalmente le dé la recompensa, ¿no? Toma mi hija, ahora tu familia no va a ser se le va a excluir los impuestos. Entonces, Saúl sigue con la mirada en que el hombre es el que ha hecho ha traído la victoria. Mientras que David, por otro lado, vamos a ver, responde, ¿no? Soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Por otro lado, vemos a un David que no se le ha subido los humos, ¿no? No dice soy el gran David, no. Sino simplemente dice, sí, soy ese muchacho, soy ese hijo, soy ese pastor, hijo del siervo, de tu siervo Isaí de Belén.
Entonces, vemos que David tenía bien claro que Dios es quien le había dado la victoria. En ningún momento busca un reconocimiento, voy a decirlo así, ¿no? Hacia su persona. Y vamos a verlo más adelante, como ya lo ha dicho en este capítulo, en todo momento él tenía claro que esta victoria era gracias al Dios de Israel. Aplicación final, mis hermanos. En realidad de aquí, de esta historia, se ha sacado muchos mensajes. Destreza, valentía, algunos dicen prevenido porque así usó una piedrita, llevó cinco. Se han sacado muchos mensajes, muchas reflexiones. Pero creo yo que la reflexión principal de este pasaje es la siguiente. No es la valentía de David, no es la destreza de David, no es lo precavido que fue David, es de que Dios es fiel. Así como Dios fue fiel para librarlo de las manos del león, de la mano del oso, Dios ha sido fiel para librarlo de las manos del filisteo. Y en segunda instancia, lo que hizo David, a diferencia de lo que no hizo Saúl y el ejército, fue confiar en que Dios es poderoso y fiel, que Dios tiene poder para librarlo. Y en segunda instancia también recordar que David realmente se ofendió cuando vio que este gigante estaba ofendiendo a su Dios. Se dio cuenta que esto es contra su Dios, mientras que Saúl por ningún momento mencionó a Dios. Mi hermano, cuando el enemigo de pronto ataca, molesta, circunstancias, enfermedades, situaciones que puedas pasar, recuerda lo siguiente. No tanto se trata de ti, no tanto se trata de que, uy, pobrecito de mí, o yo sí soy fuerte y voy a superar esto. No se trata de eso. Se trata de que Dios quiere mostrar su gloria. Se trata de que Dios quiere mostrar su poder y su fidelidad. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Invocar su nombre, acudir en fe a Él y accionar nuestra fe, dar esos pasos de fe. Y cuando haya sucedido la victoria, glorificar su nombre, entender que es gracias a Él. Dice, Jehová no se hace de espada ni de lanza, sino que es en el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo David. Vamos a orar para terminar y luego tenemos tiempo para algunos comentarios. Padre, te doy gracias, Señor, por esta historia inspiradora, Señor, que nos muestra cuán fiel, cuán poderoso eres tú, Señor. Tú lo tenías todo bajo control, Señor. Lo único que el pueblo necesitaba era confiar, Señor, voltear la mirada a ti, Señor. Y si el pueblo o el ejército o mismo Saúl te había dado las espaldas, lo que les correspondía era arrepentirse y buscar de tu favor, Señor. Por otro lado, vemos en David, Señor, lleno de fe, recordando aquellas circunstancias en que tú lo habías auxiliado, en el que tú lo habías librado, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar cuán poderoso y fiel has sido ya tú en nuestra vida tiempo atrás y lo vas a seguir siendo, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios.